Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal dedicado al comentario geopolítico y del acontecer internacional, del drama del acontecer internacional, que es casi una novela lo que hay. En este día de hoy vamos a hablar sobre el presidente Trump y el cerco en que él mismo se ha metido. A escasamente un año de asumir la presidencia, Donald Trump se encuentra cercado por las propias circunstancias que creó para sí, por sus propios fracasos y por sus propias mentiras. En días recientes el presidente ha maltratado a su base de tal forma que ha reducido su capital político de forma dramática. Alrededor suyo se van clavando las estacas de un cerco del cual yo veo muy difícil que pueda salir airoso y que podrían, a mi parecer, en el futuro político de Trump, ser básicamente la estaca sobre el corazón de esa presidencia. Yo estimo y empiezo a mirar ahora el asunto y empiezo a dudar de que el presidente Trump pueda cumplir su cuatrienio. Pero vamos a analizar estaca por estaca de las que rodean el cerco de Trump. Y la primera es la guerra de Ucrania. En el ámbito internacional, la guerra de Ucrania está perdida. Está perdida desde el comienzo, pero solo ahora, con la caída de la ciudad de Pokrovsk, es inevitable aceptarlo. Las realidades en el frente de batalla son abrumadoras. Tratándose de una guerra proxy como es la guerra de Ucrania, la derrota de Ucrania es la derrota de la OTAN, es la derrota de Europa, porque así lo han querido ellos. Y también es la derrota de los Estados Unidos. En términos geopolíticos, es una catástrofe para Occidente, que Occidente buscará evitar aún poniendo en peligro poniendo en peligro al mundo entero. Ante la situación catastrófica que enfrenta el ejército de Ucrania, yo estimo que no le quedará a Occidente otro remedio que escalar más todavía esta guerra. Pero eso será tema para otra discusión. Aunque Trump ha insistido que esta guerra es la guerra de Biden y no es la suya, la realidad es que con el paso del tiempo y en la medida que él no ha sido capaz de detenerla o resolver este conflicto, se ha convertido en su guerra. Y su fracaso sería el fracaso de Trump. La derrota en Ucrania sería la derrota de Trump. La falta de firmeza, la falta de palabra, ha llevado a Trump a una encerrona en la que no puede optar por la diplomacia sin lucir bochornosamente débil y ser atacado por sus propios neoconservadores de su propio equipo, como Marco Rubio, como Keith Kellogg, como Steve Miller, entre otros. Ser atacado de dejarse manipular por Putin. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo ayer que Rusia está dispuesta a entrar en conversaciones de paz, pero solo partiendo de lo acordado entre Trump y Putin en Alaska. Y lo que allí acordaron fue basado en lo que se acordó anteriormente en Istambul en marzo del 2022, pero ahora con unos cambios sustantivos respecto a los territorios que quedarían dentro de la Federación Rusa y que Ucrania tendría que ceder. Quedaron en que Ucrania debía aceptar la realidad de que las cuatro provincias, Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Kherson, formarían parte de Rusia, de la Federación Rusia. Esto como una condición elemental para siquiera comenzar las negociaciones. Tienen que estar dispuestos a aceptar un alto al fuego donde se encontraran. Y también otras demandas, por supuesto, de neutralidad de Ucrania, no inclusión de Ucrania en la OTAN, atender las causas profundas del conflicto y
la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Que este tema de la desnazificación de Ucrania, que se ha presentado como si fuera una idea totalmente loca y fuera de la realidad de los rusos, no es así. Quienes conocen este tema y quienes conocen esta historia y saben de Stepan Bandera y el banderismo que hay en el nacionalismo ucraniano hoy en día, saben que esto que exige Rusia de la desnazificación de todo el país es una exigencia obviamente fundada, basada en hechos y en asuntos reales. Todo esto, por supuesto, y todas estas exigencias de ceder territorio, de aceptar ser neutral, de no pertenecer a la OTAN, de desnazificarse, de militarizarse, todas estas cosas, ninguna de ellas Ucrania está dispuesto a aceptarla. Así que la ambivalencia de Trump, su inconsistencia, su falta de palabra, lo ha colocado contra la pared en Ucrania. Ahora mismo no tiene cara para volver donde Putin y aceptar la posición que ya aceptó en Alaska y que luego rechazó. Cuando esa posición que aceptó en Alaska se le presentó a los neoconservadores y al gobierno de Ucrania, por supuesto, fue totalmente rechazada. Así que pues en ese aspecto, en el aspecto de la guerra de Ucrania, básicamente Trump está contra la pared. O intensifica la guerra y ayuda hace una escalada militar importante en la guerra para intentar ayudar a Ucrania a salir de el lugar en donde se encuentra, que es básicamente la derrota. O sencillamente baja la cabeza y acepta con humillación volver al plan que se habló en Alaska. Así es que y por supuesto aceptar las condiciones de Rusia para comenzar las negociaciones. Y eso pues le costaría a él personalmente, sería una muestra de debilidad de tal nivel y de bochorno internacional que yo dudo que Trump esté dispuesto a pasarla. Así que en la parte de Ucrania, esa parte del cerco que rodea a Trump, la parte de Ucrania está básicamente perdida. Allí no hay mucho que pueda hacer él sin mostrarse débil y eh, pues falto de compromiso y falto de seguridad propia. Ahora vamos a la segunda parte del cerco que rodea a Trump, que es el tema de la economía de Estados Unidos y de las tarifas. Hay varios informes que señalan que los más recientes números económicos de Estados Unidos son catastróficos y meten miedo. No sabemos a ciencia cierta todavía porque la administración Trump ha secuestrado las cifras, pero corre el número de 20.000 empleos perdidos en el mes de octubre. Trump, por supuesto, ha acusado al Instituto de Estadística de ser una herramienta de la izquierda y de los demócratas para hacerlo quedar mal. Pero las cifras están ahí. Y aunque no salgan oficialmente y públicamente porque la administración Trump lo va a impedir, han salido ya informalmente y de manera no oficial, pero ya se saben ciertos números y tarde o temprano todo esto saldrá a la luz pública, esto es imposible taparlo. Vale recordar que durante la administración Trump, perdón, durante la administración de Biden, en ningún momento se perdieron empleos en los Estados Unidos, siempre hubo una subida, lo que significaría y lo que sería un bochorno para Trump si se conocen estos números. Por otro lado, la inflación se está disparando en Estados Unidos en gran parte debido a la guerra tarifaria que el mismo Trump le declaró al mundo. Así que los precios de gran parte de las cosas de consumo primario en los Estados Unidos y que ellos ya no producen en suficiente cantidad, como decir las carnes, como decir café que apenas producen, eso allá en Hawái produce un poquito, y otros productos de consumo básico, el precio de todos estos se ha disparado
en los Estados Unidos por los aires, en una medida considerable debido a las mismas tarifas que ha puesto Trump. Así que ahora Trump anuncia que él se encargará de bajar los precios de las comidas en los supermercados. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues quitando las tarifas que él mismo puso. Esta es como la historia del médico que envenena a un paciente para entonces curarlo y decir que lo salvó. Básicamente estamos ante un juego de un truco de realidades y de propaganda para que el presidente siempre quede mal y quede como, perdón, para que el presidente siempre quede como un héroe en situaciones que él mismo creó, en situaciones nefastas que él mismo creó para sí. Por otra parte, la guerra tarifaria con China, salió Trump de la reunión que tuvo con el presidente chino Xi Jinping, salió básicamente con el rabo entre las patas. Tuvo que retroceder en todas sus posturas tarifarias. Xi se lo comió vivo. Y esto lo sabe el mundo entero, quienes han analizado y quienes han escuchado y analizado los resultados de esa reunión que hubo en Corea del Sur entre los dos mandatarios, saben que quien salió aquí totalmente aplastado y humillado fue el presidente Trump. El tema y la amenaza de las tierras raras fue suficiente para que Trump tuviera que sucumbir. Es, yo creo que Trump, por supuesto, tiene que saberlo, pero Estados Unidos no puede hacerse autosuficiente en tierras raras en un periodo de 2 años, como Trump mintió que lo harían, porque el tema de las tierras raras no es las tierras como tal. Es decir, las tierras, lo raro no son las tierras, lo raro es la tecnología para eh, purificar estas tierras y para obtener este tipo de minerales. Esta tecnología China la ha estado desarrollando por los últimos 30 años y tiene básicamente un monopolio sobre ella. El 90% de las tierras raras se elaboran en China. Nada más, estuve leyendo recientemente un artículo sobre este tema, interesantísimo, y nada más para que ustedes entiendan lo difícil que es desarrollar esta tecnología de las tierras raras o desarrollar una industria de tierras raras. Eh, Tomemos el ejemplo de una de las tierras raras que es el galio. El galio es un subproducto del aluminio, de los procesos mediante los cuales se elabora el aluminio. Es decir, se trata el aluminio. Y, y es un producto de muy poco, sale muy poco galio del tratamiento del aluminio. Para uno poder tener autosuficiencia en galio, tiene que tener antes una industria de producción de aluminio y de tratamiento de aluminio. Y esa industria la domina China casi en su totalidad. Estados Unidos se quedó totalmente atrás en la industria del aluminio y si no tiene industria de aluminio es imposible que tenga capacidad de obtener galio que sale de ese proceso. Lo mismo pasa con el indio, que es otro de los minerales de las tierras raras supuestas. El indio es un subproducto de los tratamientos que se le hacen principalmente al cobre y también al zinc y a otros minerales. Pero para poder entonces sacar y obtener indio, uno tiene que tener una industria desarrollada de cobre y de zinc. Y Estados Unidos ya no tiene esa industria. China tiene ha copado básicamente la totalidad de la industria del cobre. Así que pues estos son dos solamente de los elementos de las tierras raras, para que se comprenda cuán difícil es obtener estos elementos.
dado que muchos de ellos son subproductos de otros elementos anteriores, de otros minerales anteriores, que en el proceso de refinarlos surgen estos nuevos elementos, estos nuevos minerales llamadas tierras raras. Pero para poder tener ese producto nuevo, se necesita ya crear toda una industria gigantesca para tratar el mineral que lo produce. En este caso, en el caso del galio, el aluminio, en el caso del indio, el cobre, y pues, porque el producto, lo que se obtiene de esto es de muy bajo rendimiento, es decir, se obtiene muy poco indio y muy poco galio, y por lo tanto uno tiene que tener una gran industria de ambos materias primarias para obtener las secundarias. Así es que en ese tema de las tierras raras, creo que China va a tener el dominio y el predominio y básicamente el control absoluto por muchos años en el futuro, a menos que pues, Estados Unidos logre desarrollar las diversas industrias que hay que desarrollar antes para obtener estas tierras raras. Eh, Hay que señalar además también de esta situación de la inflación, de las tarifas, de el fracaso de Trump ante Xi y su humillación allí en Corea del Sur. Hay que señalar también que en estos días, creo que en estos días se declaró, hace apenas una semana se declaró que ya el yuan había sobrepasado al dólar como la principal moneda utilizada en transacciones comerciales a nivel mundial. Varios países anunciaron recientemente que están convirtiendo sus reservas en dólares. Perdón, están transformando sus reservas de dólares a yuanes. Esto significa que básicamente todos estos dólares, tanto en bonos como en papel moneda, todos estos dólares que ha estado Estados Unidos imprimiendo a las espaldas del mundo, a sabiendas que el dólar es la moneda de reserva y la que todo el mundo necesita en sus reservas nacionales, pues sobre todo para la compra de materias primarias como el petróleo, el gas y todo esto. Pues esto significa que todos esos dólares y todos esos bonos que se imprimieron y que se ofrecieron a la venta por tantos años de una manera irrestricta e irresponsable, confiando en que el dólar sería por siempre la moneda de reserva, pues todos estos dólares han comenzado a regresar a los Estados Unidos, porque ya en el mundo han empezado a desecharlos y a cambiarlos por yuanes, la moneda china. Así que ese regreso de los dólares a la economía de los Estados Unidos tendrá un efecto inflacionario, mega inflacionario, en los años próximos, en los años por venir. No sabemos cuán rápida sea la transferencia del dólar al yuan como la moneda de reserva y la moneda de transacción principal en el mundo. Pero si ese proceso se acelera y es más rápido de lo que uno puede pensar que ocurran estos fenómenos económicos, pues veremos una hiperinflación en los Estados Unidos en muy poco tiempo. Así es que pues en el campo económico es muy probable que Estados Unidos haya entrado en una etapa de crecimiento negativo económico, lo cual sería otra estaca en el cerco que rodea a Trump y que amenaza su presidencia. Y ahora vamos entonces a la estaca que más eh, preponderancia está tomando en estos momentos y la que parece ser la más importante, que es la estaca de MAGA. Es decir, la situación interna que tiene Trump, doméstica que tiene en estos momentos. Trump, con su propia arrogancia, ha destruido en las últimas horas su base política. En una locura narcisista que lo domina, este presidente se ha creído la idea
de que él creó a MAGA, cuando la realidad es la opuesta totalmente. MAGA creó a Trump. Trump surge de una masa crítica en la sociedad estadounidense que necesitó concretizar sus reclamos en la voz de una persona. Trump supo aprovechar el momento, sin duda alguna, en eso fue inteligentísimo, y supo reconocer este vacío que buscaba llenarse. Y eso hizo, ocuparlo y darle un nombre, MAGA. Pero MAGA ya existía antes de que fuera MAGA. Así que varios de los... Esto es algo bien importante que debemos entender. Eh, Trump es un producto de MAGA, no al revés. Aunque parezca que Trump fue el que creó MAGA, no, sencillamente lo que le hizo fue darle un nombre. Pero él supo encontrar un lugar dentro de esa insatisfacción general de un gran sector de la sociedad de los Estados Unidos con el presente histórico que estaban viviendo y que están viviendo. Varios de los grandes pilares de MAGA, que fueron personas que apoyaron a Trump y fueron su sustento a nivel de los medios y a nivel de la propaganda, se han derrumbado. Ya no son MAGA. En el campo de los medios, por ejemplo, se cayó el pilar de Steve Bannon, se cayó Carson Tucker, se cayó Candace Owens, se cayó Nick Fuentes y también se cayó, por supuesto, por asesinato, el fallecido Charlie Kirk. Eso nada más en el campo mediático. En el campo político, en las últimas horas, Trump la ha emprendido también contra los representantes Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene, pero de una manera tan y tan virulenta, de una manera tan bajuna y de tan poco nivel eh, político y de tan poco nivel emocional, de tan pobre nivel emocional, que básicamente ha puesto en entredicho la dignidad misma de la presidencia de los Estados Unidos. Lo que Trump ha estado publicando en las redes sociales sobre, sobre todo sobre estos dos representantes de su propio partido, republicanos de su propio partido, resulta francamente inconcebible y ha puesto arrastrado por el piso la presidencia de los Estados Unidos. Eh, Eso nos lleva a otra gran estaca que rodea la presidencia de Trump y que obviamente está relacionado con la destrucción que ha emprendido Trump de su propia base y de MAGA, que es, por supuesto, la lista de los archivos de Epstein y su relación con el Estado de Israel. Epstein, como yo creo que debe quedar claro para todos los que siguen este tema y que entienden este asunto, Epstein fue un operador de la Mossad, que es pues, la agencia de inteligencia de Israel, una de las principales agencias de inteligencia de Israel. Y fue piedra angular, Epstein quiero decir, fue piedra angular en el chantaje más grande jamás llevado a cabo contra la sociedad norteamericana, que ha sido este famoso chantaje de eh, la lista de los archivos de Epstein y todo lo que hizo este personaje. La reticencia de Trump para reconocer los implicados en el caso Epstein es clara indicación de que él debe ser uno de los implicados y sin duda el más notorio. La promesa de campaña de Trump amaga de que haría público los archivos Epstein resultó ser una mentira descarada desde el mismo comienzo, dado que él sabía estar implicado en los archivos. Así es que pues yo presumo que él debió pensar que una vez llegara a la presidencia y estuviera allí, tendría el poder para desaparecer los archivos o evitar que salieran.
lo cual es una ingenuidad total de su parte si llegó a pensar de esa forma. Pero usted sabe, el narcisismo es algo que puede eh, llevar a unos pensamientos y a unas conclusiones totalmente torcidas y enajenadas y fuera de la realidad. Así que la lista Epstein, los archivos de Epstein han resultado ser la píldora venenosa de su administración, porque también explica la actitud irracional de Trump hacia Israel y la manera como parece estar controlado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El servilismo de Trump a Israel, a ese país que ha emprendido una causa genocida, solamente se explica mediante un chantaje descomunal, como parece ser el de Epstein y sus famosos archivos. Y por supuesto, como parece ser un chantaje realmente de Israel a no solamente a Trump, sino básicamente a toda la sociedad de los Estados Unidos. Toda la ruptura de MAGA está relacionado básicamente con este tema. Su ruptura con los personajes de la prensa y de los medios que fueron sus aliados en MAGA está relacionado con su apoyo a Israel y al genocidio que allí se lleva a cabo. Y, por supuesto, a su reticencia de publicar y de permitir que los archivos de Epstein se hagan públicos. Hay que recordar también que además de este chantaje en el que evidentemente tienen atrapado a Trump, también existe el chantaje económico al cual él mismo se prestó, que fue aceptarle los millones y los millones que el lobby judío puso en su campaña, sobre todo de la sionista, la ultrasionista Miriam Adelson, que lo aportó más de 100 millones a la campaña de Trump. Y de hecho se comenta y se ha dicho por muchos medios que una de las condiciones que puso Miriam Adelson, para estos 100 millones fue que Trump no se opusiera a la ocupación e incorporación a Israel de Cisjordania, lo cual, pues por supuesto, es contrario a todo el derecho internacional y a todo lo que se ha planteado como una solución razonable para el problema de Palestina. Así que, pues, en ese campo también está el presidente Trump, básicamente rodeado eh, por sus propios compromisos económicos con el Estado de Israel y con el sionismo. ¿Qué soluciones tiene Trump a todo esto? ¿Cómo va a salir él de este hueco tan profundo en el que él mismo se ha colocado? Pues evidentemente para salir de ahí Trump necesita algún tipo de victoria. Necesita algo que vuelva a restaurar su buen nombre y su administración en general. Y en este caso lo que ha decidido es invadir a Venezuela, buscando una victoria rápida y segura en el campo militar y a nivel internacional, cuando a mí me parece que lo que va a hacer es crear una nueva estaca en el cerco que les rodea, que será la estaca de Venezuela. Bien sea porque eh, no logra los objetivos que hubiera querido y que se propuso, ¿verdad? En primer lugar, con esta invasión, sino también pues por las consecuencias a largo plazo que una movida como esta pueden dejar en Venezuela y en los Estados Unidos. Pero pues esa es la situación en que él mismo se ha colocado, una situación muy difícil, una encerrona por todas partes, ha fracasado básicamente en todo lo que se ha propuesto y un ego como el de Trump no aguanta esto. Necesita urgentemente algo que lo ayude a
a sobreponerse a las circunstancias. Bueno, en fin, esa es la situación creo del momento. Eh, Vamos a esperar a ver qué pasa con el asunto de Venezuela, que debe estar a punto de caramelo. Eso debe estar en las próximas horas, debe manifestarse, o si no, sencillamente pues retirarse, lo cual sería un bochorno a escala gigantesca para la administración de Trump, que obviamente eso no va a pasar. Después de tanta movilización de tanto equipo militar y de tantas tropas, que no son tantas, pero son suficientes, eso, eso no está en los planes de Trump. Así que esperemos en las próximas horas, yo diría, eh, eh, pues noticias en Venezuela y más todavía cuando ya se ha anunciado que este martes la Cámara vota para que se publique la lista de Epstein y los votos ya están. Así que pendientes todo el mundo. Si te gustó este video y lo que escuchaste en su totalidad o en parte, por favor dale like y suscríbete para que este canal pueda llegar a más personas y esta información alcanzar a más gente que necesita escuchar otra versión de los hechos que quizás no es la que usualmente pueden conseguir por los medios habituales de prensa. También te invito a que visites el nuevo canal que creé junto con el amigo, el doctor Diego López, otro estudioso de la situación geopolítica y el acontecer internacional, que creamos aquí mismo en YouTube, que se llama El Gato Flaco. Aquí atrás, aquí abajo en la descripción voy a dejar el enlace para ese canal. Es un canal nuevo que creamos ambos, en el cual discutimos estos asuntos uno con el otro, pues, y resulta quizás otra dinámica distinta para hablar de estos temas. Bueno, hasta la próxima.